entrando de lleno al tema, eh, el proceso de envejecimiento en el contexto de un ser humano es un tema muy complejo. No es una sola variable, no es la variable orgánica como de repente muchos podemos creer. Y en el gráfico, en esta primera lámina, traduce o expresa lo que es la interacción de los agrupamientos de factores en tres. El primero definitivamente es el que más conocemos, ¿no? El aspecto físico. El aspecto físico es el que visualizamos diariamente en el día a día, en nuestras relaciones con adultos mayores, pero a la par del deterioro físico que vamos a ir presentando, también tenemos un deterioro a nivel mental, en nuestros conocimientos, nuestros recuerdos, en el producir memoria, en nuestra autovalencia para tomar decisiones, en nuestra capacidad de ser autónomos y llevar una vida en la que nosotros somos los que dirigimos nuestra vida. Pero además de lo físico y lo mental, también existe un tejido social. Es necesario que el adulto mayor tenga un soporte social dentro de su comunidad, más aún dentro de su familia, porque estos tres contextos van a permitir determinar el grado de capacidad funcional. Si el adulto mayor lleva una vida más o menos ordenada, ¿no? En lo posible, con una buena alimentación, con actividad física, actividad mental, vamos a conseguir lo que para la Organización Mundial de la Salud es un objetivo del milenio, que es el de el envejecimiento saludable. Es cierto, el envejecimiento es irreversible, pero lo que se busca es que sea lo menos discapacitante, y si logramos disminuir o limitar la discapacidad, lo que queremos es que sea menos dependiente, porque todo déficit motor mental va a llevar a una discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Uno puede sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto, y eso nos va a llevar a una limitación desde el punto de vista físico. Puede ser que no podamos gobernar la mitad de nuestro cuerpo, perdamos la movilidad de un brazo o podamos tener otro déficit. Si ese déficit no es compensado, va a generar una discapacidad. Entonces, este paciente discapacitado no tiene un soporte, va a terminar siendo dependiente. Y lo dependiente es el fracaso, porque deberíamos llegar a lo que la OMS busca, que es el envejecimiento saludable. Entonces, tenemos que definir qué es el envejecimiento. Se entiende que es un proceso, es una serie de pasos del punto de vista biológico, es natural y que va a transcurrir desde nuestro nacimiento. Y durante este proceso de envejecimiento va a haber un conjunto de cambios. Cambios en nuestro organismo que se van a traducir en deterioros progresivos, el cual lo vamos a ir manifestando a través de nuestra vida. Estos cambios se van a manifestar en varias áreas, como habíamos mencionado. En primer lugar, lo más frecuente, la función física, que es lo que más vemos, una merma en nuestra tolerancia al ejercicio, en nuestra fortaleza o nuestra capacidad de fuerza muscular, ¿no? Además, también en la parte mental, nuestra capacidad cognitiva, nuestra velocidad de pensamiento, el desarrollo de pensamiento abstracto, el poder elaborar en el transcurso de nuestro envejecimiento, se nos hace más difícil el poder construir un pensamiento más coherente, no solo por el deterioro de las neuronas a nivel de cerebro, sino también porque nuestros sensores, como son los ojos, los oídos fundamentalmente, también empiezan a deteriorarse y no podemos tener una relación más fluida con el entorno, ¿no? Ya no podemos escuchar y no podemos, por lo tanto, mantener una conversación, por ejemplo, a la hora de la cena. Luego, cuando vamos al banco, por ejemplo, o vamos a realizar un trámite o a la consulta, el médico que está responsable de la atención habla a una velocidad en la cual el adulto mayor no puede discernir, por su hipoacusia, por su lentitud en la elaboración y transmisión y conducción de esta información. Y por lo tanto, no va a comprender, no va a comprender las indicaciones. Y eso genera entonces discusión, exclusión del paciente, del adulto mayor, en relación a su entorno. Es necesario también mencionar entonces, partiendo de estas esferas, de que el envejecimiento lo tenemos que ubicar en tres
tres espacios, ¿no? Hay un envejecimiento biológico, donde está la declinación de la capacidad de nuestro organismo, y conforme va declinando, nos vamos haciendo mucho más vulnerables a la aparición de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, la hipertensión arterial, hasta los 50 años tiene un porcentaje menor al 50% en la población, mucho menor, menos de 30%. Pero conforme traspasamos y superamos la edad de los 60 años, la cantidad de hipertensos se va incrementando de manera muy importante, llegando a mayores de 80 años, cifras de una prevalencia del 70%, producto del envejecimiento. Del punto de vista psicológico, nuestra capacidad psicológica viene en declive, por fundamentalmente la disminución de nuestros sensores. No escuchamos, no miramos de manera veloz como cuando teníamos 40 años, por ejemplo, y eso va limitando, va generando una disminución de la estima personal frente a eventos también que van ocurriendo, como es, por ejemplo, el proceso de jubilación, y al carecer de un proyecto de vida, el adulto mayor se encuentra a los 65, a los 70 años, que ya culminó su ciclo vital laboral y no tiene nada más que hacer. Y frente a ello, y la ausencia de la familia, porque como habíamos hablado hace varios meses atrás sobre el síndrome de nido vacío, el adulto mayor carece de proyectos de vida y no supera, entra a un proceso depresivo que al final va a derivar, por ejemplo, en un deterioro cognitivo que a la larga va a desencadenar un cuadro de demencia. Del punto de vista social, es muy importante que incorporemos en nuestro pensamiento y en nuestro día a día y entendamos a nuestros adultos mayores en nuestra casa que existe un cambio de rol, del punto de vista individual como en el marco de la propia comunidad. En este aspecto del cambio de rol, los extremos son bastante nocivos. Por ejemplo, en un extremo, el más crítico, tenemos a un adulto mayor que está solo en casa, con su pareja, ambos adultos mayores, 70, 80 años, y ya la ausencia de los hijos. Entonces ellos, su proyecto de vida era su familia, y en presencia de este proceso de envejecimiento, ellos empiezan a ver mermado su capacidad mental y su capacidad funcional, fisiológica. Y como no tienen una red social, no tienen visitas, no tienen motivación para salir a la calle, interaccionar, este adulto mayor, su capacidad funcional se va a mermar en 2 a 3 años, terminando postrado. Y en el otro extremo tenemos aquel núcleo familiar que, que se deshace en muestras de cariño y cuidado. Ese exceso también es nocivo. ¿Por qué? Porque al adulto mayor no le dejan peinarse, no le dejan cambiarse, no le dejan bañarse solo, cuando él debería intentarlo para no perder la funcionalidad. Recuerden que en el proceso de envejecimiento, como vamos a ver, un tejido que se afecta rápidamente por falta de uso es el sistema muscular. Y el concepto de la disminución de masa muscular se denomina sarcopenia. Y esa sarcopenia es muy importante que podamos evitarlo con una dieta y con actividad física. Dieta en el sentido de tener proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo el pollo, el pescado y sobre todo el pescado carne negra, el pescado azul, donde tenemos, aparte de la proteína, tenemos grandes cantidades de omega 3. Ahora, en el adulto mayor es importante que mantenga su funcionalidad a través de las caminatas, a través de la actividad física, porque el músculo es el que le va a dar la movilidad. Si este adulto mayor ya tiene problema de columna, por ejemplo, si tiene buena masa muscular, va a ser mucho más fácil manejar el dolor. Pero si este adulto mayor no le controlamos el dolor y producto de ello él no quiere caminar porque le duele terriblemente, entonces eso se hace, cierra un círculo vicioso en donde por no caminar porque le duele, el músculo disminuye. Cuando lo intenta, le va a doler más. Y ese círculo vicioso va a decantar ¿en qué? En la postración del adulto mayor. Una vez que este adulto mayor se postra y no recibe visitas y nadie le habla y no relaciona ni con el tiempo ni con el espacio, él empieza a sentir una carencia de motivación de vida. Y al desconectarse del entorno, desencadena el deterioro cognitivo.
se olvida las cosas, no se acuerda las fechas, ya no tiene hambre, no encuentra sentido a su vida, cada día para él es solo la espera de la muerte, no tiene una motivación para poder, poder realizar actividades, o sea, no tiene un proyecto de vida diario a las 24 horas. Y eso determina de que es cierto, muchos dirán, pero nuestro ciclo termina con la muerte, está bien, pero hay un fenómeno que está ocurriendo en estos tiempos, de que producto de los avances en la tecnología, no solo en el campo de la salud, en las diferentes áreas del conocimiento, nuestra calidad de vida, nuestro tiempo de vida se ha visto prolongado. Para los años 60, nuestra expectativa de vida estaba alrededor de los 40 y 50 años. Actualmente ya estamos rozando cifras de 80 años, es decir, en corto tiempo, en menos de 100 años, estamos aumentando. Doctor Juancito, Sí, disculpe que lo corte. sí. Las diapositivas no están corriendo, por favor. Ah, perdón, creo que tengo problemas con esto. A ver, vamos a hacer un resumen escueto para poder seguir la línea de tiempo. En lo que es definición, habíamos estado conversando que es un proceso biológico. Y ese proceso biológico atañe cambios. Estos cambios no son para bien, son para deterioro. Y eso se va a ir acentuando conforme avancemos en edad. ¿Qué áreas son las que se afectan? La área física, nuestra capacidad física se ve mermado, ya no toleramos el ejercicio, aparecen los dolores articulares, producto del desgaste de nuestro sistema locomotor. Del punto de vista de nuestra capacidad cognitiva, vemos mermada sobre todo la memoria, pero no la memoria antigua, porque esa ya se formó. La que vamos a ver mermado es nuestra memoria presente, la actual, en donde el adulto mayor no va a poder o generar memoria y si la genera no la va a poder recuperar. Por eso van a encontrar cuadros en donde el adulto mayor cuando le preguntan por su hijo va a decir que no lo ve hace 6 meses, pero resulta que este hijo estuvo en la mañana, pero él no formó memoria y si lo hizo no lo pudo recuperar, ¿no? Entonces, y el otro punto donde se va a manifestar el envejecimiento es en el aspecto psicológico. Y ahí también vean, cuando el adulto mayor entra en un deterioro, sobre todo muy, muy relacionado con la depresión, ahora podrán entender por qué ese adulto mayor deprimido descuida su apariencia externa, no se afeita, no se peina, no se cambia. ¿Por qué? Porque la depresión es eso, se traduce en una carencia de motivación, una ausencia, un entender de por qué nos despertamos y qué debemos hacer, lo cual ustedes que son jóvenes lo tienen. Su trabajo, su familia, sus expectativas profesionales, sus estudios, diversión, esparcimiento, etcétera. Tienen una serie de actividades para la semana, para el mes, para el año, etcétera. El adulto mayor, producto del envejecimiento, ve mermado en esas tres áreas, en la parte física, en la parte mental y en la parte psicológica. Entonces, eso nos permite ubicar de que el envejecimiento hay que verlo por diferentes lentes. Del punto de vista biológico, hay una merma en nuestro organismo y esa disminución y deterioro nos expone a la aparición y desarrollo de enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, artrosis, cardiopatías, etc. Del punto de vista psicológico, no manejamos bien nuestra parte de autoestima. Y eso es preocupante porque va a traducir los cuadros depresivos. Y un adulto mayor depresivo que podía tener una expectativa de vida de 10 años sobre lo que tiene ahora, producto de la depresión, lo que va a ocasionar es que pierda las ganas de vivir y esto desencadena un evento catastrófico que es el fallecimiento. Del punto de vista social, es muy importante que exista un núcleo familiar que le permita proteger a este anciano en el sentido de que genere el espacio necesario para que él sea autovalente, para que él pueda valerse por sí mismo y tomar decisiones, que tenga una vida social de visitas o reciba visitas, que los hijos cuando lo visiten tengan una actitud activa y no simplemente sentarse a su lado y ver tal vez la televisión, sino establecer una conversación. Una conversación que tiene que tener una característica particular. La velocidad con que emites las palabras tiene que ser mucho más lento. Tu vocalización tiene que ser mucho más clara.
porque el adulto mayor cuando empieza a perder la audición usa algunas herramientas para poder conectarse con la conversación. A veces tiene dificultades para las palabras agudas, pero las graves las puede entender. Entonces, nosotros necesitamos vocalizar mejor porque el adulto mayor también ve nuestros gestos y lee nuestros labios. Entonces, son herramientas que deben tomar en cuenta para no marginar al adulto mayor. Cuando estén en una, por ejemplo, en la cena, en el almuerzo, lo habitual, lo cotidiano es que todos cuenten sus historias, sus aventuras, sus anécdotas o las vivencias de ese día, pero entre ustedes. Y el adulto mayor, como no tiene la velocidad para poder captar la información y procesarla y luego emitir una opinión, se siente aislado y marginado. Ese solo hecho de estar ajeno a una conversación porque no la escucha, hace que él pierda la motivación de vida. Y si no tiene una red social, no tiene amigos, no tiene un club, no tiene una familia activa, no cualquiera, pues se pueden vivir 16 personas en la casa, pero nadie habla con él, es como que estuviera solo. Eso deteriora la calidad de vida, la calidad de vida. Y entonces, frente a estas circunstancias, debemos comprender algo, y quiero redondear la idea que había dejado hace unos minutos, de que la expectativa de vida se ha ido incrementando en el tiempo en el Perú, a velocidad exponencial. En corto tiempo, lo que para Europa le tomó 200 años, para Latinoamérica y específicamente en el Perú, no es ajeno a esto, nuestro incremento de expectativa de vida ha sido exponencial. Pero, ¿qué trae de malo esto? De que vamos a vivir más, es cierto, pero vamos a vivir con discapacidad. Estamos llegando muy mal a nuestra vejez. Y ahí vienen los estilos de vida, ahí vienen nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro sedentarismo, el estrés, las malas noches, el no dormir bien. Todo eso, ahora en las siguientes láminas le van a encontrar un sentido y va a dejar de ser una prédica y van a comprender cómo tiene una base científica, biológica, que nos va a permitir comprender que estamos sembrando en este momento para nuestra vejez. Nuestra vejez es una hoja en blanco y nosotros tenemos el lapicero. Ustedes en su día a día, en su acción o inacción, están decidiendo cómo va a ser su vejez. ¿Quieres sufrir? ¿Quieres llegar bien? Ambos llegaremos a la muerte, es cierto, pero yo deseo llegar autónomo. Yo deseo llegar con mi pleno potencial en la medida que lo permita mi envejecimiento, pero quiero llegar de esa forma. Ese es algo que debe ser nuestro objetivo de vida bajo un concepto de ¿qué? Envejecimiento saludable. En el adulto mayor común actualmente no existe el concepto de aprender algo a los 80 años. Le parece reñido. Su visión de un viejo a los 80 años es lleno de achaques, lleno de frustraciones, de no haber concluido objetivos que se planteó en la vida, de ver de repente que su familia no es tan sólida como él pensaba, etcétera. Y eso le va generando frustración. Y es una agonía. Y cada día él desea morir. Desea morir porque le duele la articulación, porque su vida no vale nada, porque no hay muestras de cariño, considera ingratitudes, y lo muestra en pequeños detalles, como les había mencionado a la hora del almuerzo, en donde nadie habla con él. Nadie le da el valor que antes tuvo, y él siempre va a vivir comparándose como cuando él era a los 40 años. Y entonces esa expectativa de vida que estamos ganando simplemente es muchos años más llenos de sufrimiento. Y esa es una verdad que debemos negarla. Y para eso debemos trabajar. Y cada uno de ustedes es un líder dentro de su familia y a su vez formadores de sus hijos. Entonces, ahora comprendan por qué razón tenemos que tener un cambio en nuestro estilo de vida. En esta lámina hay un tema controversial, ¿no? Una pregunta. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? Para algunos sí, para otros no. Hasta hace un año la OMS consideraba que no era una enfermedad, pero en su último clasificador de enfermedades lo ubica al envejecimiento como una enfermedad. Y tal vez lo esté realizando por el hecho de la carga que genera llegar a ser viejo, y como llegamos mal, con riñones mal, con corazón mal, con pulmón mal, genera una carga económica a nuestra sociedad.
por ejemplo, un diabético que no se cuidó toda su vida, a los 50 años ya no tiene riñón, tiene que ir a hemodiálisis. Cada sesión, 300 soles en promedio, son 3 sesiones por semana, pongámosle 1.000 soles con todos los traslados, son, imagínense, 4.000 soles que quién lo va a desembolsar, sale del erario fiscal, ¿no? Y eso, ese dinero que debería ser eficientemente manejado, podría dedicarse a prevenir otras cosas, ¿no? Pero como el ser humano es una persona que tiene sus derechos, pero no entiende que tiene deberes, genera este gasto por una actitud irresponsable. Es un tema que más adelante va a tener que estar puesto en la mesa, ¿no? ¿Qué haríamos con este diabético que nunca entendió, que hizo todo para llegar a donde está? Y eso no es una decisión personal, no solo lo está sufriendo él en este instante, sino que lo carga la familia y la sociedad, porque tenemos que pagar las consecuencias de esa inacción, de esa mala decisión, de esa irresponsabilidad de esta persona. Igual con el hipertenso, igual con el fumador que genera cáncer de pulmón, etcétera. En algún momento la sociedad va a tener que revertir esto y entender, pues, ¿no? Y coaccionar o regular la conducta de cada individuo, entendiendo que formamos parte de una comunidad y que nuestra acción a la vez trae consecuencias en el desarrollo de nuestra comunidad. Ahora, dentro de este concepto de si eso no es enfermedad, ¿no? Los que mencionan que es una enfermedad lo asocian mucho a que en el envejecimiento pues emergen múltiples enfermedades, ¿no? Están las articulares como la artritis, la artrosis, la osteoporosis a nivel de huesos. Tenemos a nivel de nuestro corazón y grandes vasos enfermedades cardiovasculares que se traducen en discapacidad. Del punto de vista mental, el Alzheimer es una enfermedad no, eh, no hereditaria, ¿no? Es una enfermedad por una alteración de síntesis de proteínas y que está dentro de nuestros genes. Y el cáncer que cuanto más ahora vivimos, da chance a que el proceso de envejecimiento y degeneración celular se manifieste a través de estas enfermedades oncológicas. Entonces, todas estas enfermedades se asocian frecuentemente al envejecimiento, pero es necesario hacer una tingencia para aquellos que consideramos que no es una enfermedad, que el envejecimiento no necesariamente tiene que padecerse. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias, ¿no?, empíricas, es cierto, visuales, observacionales, que nos muestran que los adultos mayores, pues, existen gente que vive saludablemente hasta el último día de su vida. ¿Qué características tiene? Para redondear la idea. Uno, es universal, es propio de todos los seres vivos, todos los vamos a padecer o sufrir. ¿Es irreversible? Sí, no se puede revertir. ¿Es heterogéneo? Sí, es heterogéneo. Primero, no todas las especies envejecen igual, y dentro de los seres humanos, cada uno de nosotros tiene una declinación funcional muy particular. Va a variar de sujeto a sujeto, y ustedes lo van a ver y lo observan cuando se reúnen con su promoción de colegio, de universidad. Encuentran que hay personas o compañeros o compañeras que su proceso de envejecimiento se ha acentuado bastante. Otros que al mirarlo, pues bueno, hay cambios, pero prácticamente está tal cual lo habíamos visto la última vez hace muchos años. Entonces eso nos muestra que entre sujeto y sujeto hay una declinación funcional que tiene una velocidad diferente. Ahora, si cogemos a un individuo, también vamos a notar que los órganos que constituyen o forman parte de ese individuo no van a envejecer de forma pareja. Por eso es que cuando alguien se hace un examen, un chequeo, puede encontrar pues que el funcionamiento de un riñón del riñón en general, los dos, está 100% con todos los marcadores que se piden y las pruebas que se piden, y su función corresponde a un adulto joven. Mientras que de repente en ese mismo ser humano el hígado puede ya tener disfunciones que van acorde con su edad, ¿no? Eso es posible, sí. Por eso se dice que es heterogéneo y además es individual. Cada uno tiene su propia velocidad de declinación funcional. ¿Es declinante? Sí, porque siempre va a ser hacia la pérdida de función. Conforme envejecemos para cada día darnos cuenta de que estamos perdiendo una función en mayor medida o menor medida. ¿Es intrínseco? Sí. ¿Por qué? Porque si es cierto, ocurre en el individuo,
también tiene influencia de factores ambientales modificables. La polución, la contaminación, el ruido, el estrés, la dieta, el consumo de comida chatarra, el cigarro, etcétera, influyen en este proceso de envejecimiento. Y en el gráfico de la derecha van a encontrar un término que no lo hemos descrito en letras, es el término deleterio, que a partir de su origen latín lo entendemos como destructivo, ¿no? Lo que quiere decir es que es declinante, es un deterioro progresivo de nuestra capacidad que teníamos cuando jóvenes. Ahora, ¿por qué envejecemos? Esto es complejo, es un concepto, en el momento actual no hay una teoría que nuclee, que nos diga con una explicación todo lo que ocurre dentro del proceso biológico. Y esta pregunta viene de décadas atrás, muchas décadas atrás. Y en el camino se han ido construyendo teorías. Lo que sí se tiene certeza es que es combinación de factores de índole genético, es decir, la carga genética que traes ya desde el nacimiento. También lo ocurre a nivel del medio ambiente. Tiene una influencia en nuestro entorno hacia la calidad de salud que tenemos. Y por último, se reconoce que hay fenómenos moleculares que están ocurriendo a nivel de nuestras células, a nivel de nuestra sangre y de nuestros diferentes órganos, que hacen que se deterioren nuestras reservas. Y ahí está por qué razón debes comer sano. Si le metes toxinas, es decir, comida chatarra, estás formando un término que vamos a describir en la siguiente lámina, que son los radicales libres, que son toxinas muy agresivas contra nuestras células. Y eso lo podríamos revertir comiendo saludable. Si bien es cierto, el envejecimiento es un camino sin retorno, lo que sí podemos buscar y luchar es por un envejecimiento saludable, y para ello nuestro estilo de vida tiene que ser el mejor. Y luego buscar minimizar la exposición a riesgos. Un par de teorías de por qué envejecemos. En esta lámina reconozcamos algo. Nuestra célula tiene un código genético y a ese código genético está contenido en una molécula que se llama ADN. El ADN tiene información de todo nuestro organismo. Ahora, nosotros debemos entender que desde que nacemos, nuestras células van a experimentar diariamente un daño acumulativo en esta molécula de ADN. ¿Y por qué va a haber un daño? Y acumulativo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a factores ambientales. La radiación ultravioleta, la contaminación en la ciudad, el estrés y una alimentación deficiente, por decir algunos. Todos estos van a generar lo que les mencioné, los radicales libres, que vienen a ser producto del metabolismo que se genera a partir de estos agresores, ¿no? Y estos radicales libres, que es moléculas derivadas de oxígeno, tienen una acción directa sobre la membrana de nuestras células. Y una vez que rompen esto, también tienen la capacidad de deteriorar a nuestro núcleo, que es el ADN. Y ahí este daño nos va a producir una disminución en la célula de su capacidad primero para regenerarse de manera correcta y reparar el daño. Y al perder esta capacidad, lo que vamos a estar desencadenando es el envejecimiento. Entonces, si comes comida chatarra, si eres sedentario, estás expuesto a contaminación, te expones a la radiación solar, por decir alguno de los agresores, y otro no lo hace, la probabilidad de que uno envejezca más que el otro va a ser en la magnitud de lo que te expongas a los agresores. Por eso, ahora entiendan por qué se les pide come sano, por qué se les pide haz actividad física, por qué se les pide ordena tu vida, tu horario, tu agenda, y no pospongas cosas, no procrastines cosas que puedes hacerlo ahora con la ilusión de que lo vas a poder hacer el domingo para el lunes. Y el domingo también postergaste todo y resulta que ese domingo que debió haber sido un día de esparcimiento, de recuperación de fuerzas, termina siendo pues un día de estrés más porque postergaste todo y se acabaron los plazos y el lunes tienes que tener listo todo. Toda esa situación agrede a nuestras células, deteriora nuestro código genético y eso se traduce en ¿qué? Una falta de capacidad de esta célula de regenerarse. Y como no puede regenerarse, no puede reparar el daño,
muere. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas de envejecimiento, porque a los 50 años unos estamos más acabados que otros. La segunda teoría parte de algo. En la imagen ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este es los cromosomas. Tenemos nuestros dos cromosomas. Y en la parte de azul hay una proteína que se llama telómero. Son terminales. Es como el gancho que impide que nuestro cierre se abra, el que tenemos al final, ¿no? Esos son los telómeros. Los telómeros impiden de que nuestras cadenas de ADN, porque están en cadenas, es una cadena como una escalera de caracol, el telómero impide que esto se desenrolle, ¿no? Y que se transformen en cadenas lineales. Cada vez que nuestra célula es agredida, tiene que repararse. Entonces, para repararse, este cromosoma libera, o sea, el telómero permite que el cromosoma se desenrolle. Y a partir de ese desenrollamiento se genera una nueva célula que va a reemplazar a la que ya está dañada, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el telómero? Cada vez que se reproduce en una nueva célula, se va acortando, como ven acá. En la parte superior ven que la célula inicial, esta, se subdivide en dos. Ahí está reparando daño. Cada una de ellas a su vez se subdivide en dos y así se van separando. Pero llega un momento en que ya no tengo telómero, ¿no? Se acortaron y por lo tanto la división celular ya no se va a llevar a cabo. ¿Qué significa esto? Significa que esa célula, esa estirpe celular, la hemos perdido. Ya no hay nadie que lo reemplace. Y un ejemplo es, por ejemplo, siendo redundante, disculpen, es el infarto de miocardio. Nuestras células, cuando ya mueren, la célula cardíaca no tiene la capacidad de reemplazar ese tejido. Existen actualmente estudios en este año que se han realizado en corazones de ratón, todavía en fase preexperimental. ¿Qué se ha encontrado? Que los tejidos que reemplazan a la célula cardíaca son tejidos fibrosos, ¿no? Se le llama fibroblasto. ¿Y qué han encontrado? A los ratones los dividieron en dos grupos, los ratoncitos bebés y los ratones adultos. Y a los dos se les produjo un evento de infarto de miocardio. ¿Y qué encontraron? Que en el adulto mayor, el tejido que reemplazaba a ese infarto en el corazón era un tejido fibroso, era una cicatriz. Es decir, que esa área del corazón no volvía a trabajar, era una cicatriz. Por eso los adultos que tienen infarto de miocardio pierden su funcionalidad cardíaca y quedan con secuela y discapacidad porque ese tejido, dependiendo de qué extensión tenga, no va a ser funcional. Por eso es que se les limita ya a los que tienen problemas a nivel de infarto. Pero ¿qué ocurrió con los ratoncitos bebé? Estos fibroblastos que ellos tenían se transformaron en célula cardíaca. Y oh sorpresa, no había cicatriz en su corazón de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron los fibroblastos de uno y del otro y encontraron que en el adulto había una nueva proteína que inhibía la transformación de ese fibroblasto en célula cardíaca. Entonces, ellos agarraron a nivel de laboratorio, anularon esa proteína y consiguieron que en los adultos, los ratones adultos, ese fibroblasto se transformara en corazón, en tejido cardíaco, y no quedando muestras de un infarto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el conocimiento va a evolucionar y de repente este experimento que se está haciendo todavía en animales, en unos 3, 5 años, ya tenga una connotación para nosotros, de que podamos revertir el envejecimiento, en parte por lo menos, para recuperar tejido que ha sido necrosado. Es un objetivo, es un anhelo que se haga. Recuerden, todavía está en fase de experimentación animal. Todavía no ha seguido el proceso largo de probar en seres humanos, pero es un atisbo para tener esperanzas. Pero eso no viene ahora, entonces, bajo esa confianza, ustedes vayan a pensar, pues, que pueden tienen carta libre para hacer de su vida
toda una fanfarria, ¿no? ¿No? Debemos empezar a poner las barbas en remojo y entender que esta tecnología y los nuevos medicamentos que están emergiendo se basan sobre un aspecto fundamental que es el cambio de estilo de vida. Desde el punto de vista de los diabéticos, por ejemplo, hay una molécula actualmente que se está ya en venta en el Perú, que es la familia de las glifosinas. Esta glifosina fue hace varios años atrás, 5, 6, 10 años, emergió como un hipoglicemiante para tratar la diabetes. Y es un antidiabético. Su potencia en sí no es tan fuerte con respecto, no es mejor con lo que tenemos en la actualidad, pero sí tiene una particularidad, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel renal puede mejorar la funcionalidad y a nivel cardíaco se está usando mucho en las fallas cardíacas avanzadas de pacientes diabéticos. Y ya este medicamento está dejando de ser propiedad del endocrinólogo y ahora lo usa mucho el cardiólogo para el corazón y el nefrólogo en el riñón. Y es espectacular, o sea, es una tableta al día que no interacciona con otros medicamentos y que te devuelve la esperanza de vida, ¿no? Que tu riñón pueda revertir por lo menos al 50% y alejarte en lo más posible de lo que es llegar a diálisis. Es una molécula que es un boom ahorita, pero ¿qué dicen los fabricantes? ¿Qué dicen las guías de tratamiento? Que este medicamento va a trabajar bien sobre un contexto en donde el paciente corrija su estilo de vida, corrija su alimentación, no al sedentarismo, proteínas de alto valor biológico, los azúcares, disminuirlo a la menor expresión, que las harinas, los carbohidratos sean de origen natural y que vayan y guarden relación así proporcionalmente acorde a su requerimiento. Recuerden que aún siendo buen alimento, la cantidad bloquea la calidad, ¿no? O sea, si yo voy a consumir buen carbohidrato, pero me voy a exceder y voy a comer, perdón, todos los días el doble de lo que me corresponde, dejó de ser bueno y pasó al grupo de ser nocivo. Entonces, con estas dos teorías, el del daño celular y la teoría de los telómeros, es que ahora se entiende hasta este momento el proceso de envejecimiento. Acá, por ejemplo, en este gráfico pueden ver cómo va declinando el proceso de, de crecimiento o reemplazo celular, ¿no? Hasta que llegamos a un momento en donde ya no va a haber y perdemos la funcionalidad del tejido. Pero también ven en la parte superior pueden observar que hay células que mantienen su estirpe germinal, es decir, que siempre van a estar con la capacidad de reproducirse, ¿no? Acá por alguna razón que aún todavía no está claro, la telomerasa y el telómero todavía se encuentran presentes, ¿no? Todavía. Mientras que el lado patológico es, y eso sería una explicación, del cáncer, de que por alguna razón, por una alteración genética, más lo que es la epigenética traducido en la acción del medio ambiente, ¿no? De pronto, en una etapa de crisis donde las células deben morir, existe una estirpe que mantiene su crecimiento y que son las células tumorales, las células cancerosas. Hacia eso también está yendo la nueva tecnología a través de las nanomoléculas, que tendrían chips y tendrían diferentes orígenes que buscarían ser muy específicos en la destrucción del tipo celular en objetivo. Todo todavía está en fase de experimentación. Adicionalmente a esto, también hay que tomar en cuenta que en el envejecimiento hay cambios hormonales, ¿no? Y en el gráfico a la izquierda ustedes ven cómo en la mujer se va traduciendo el inicio de este envejecimiento o la acentuación del envejecimiento a partir de la menopausia, en donde hay una declinación muy marcada del estrógeno. En el hombre, la declinación de la testosterona es un poco menos traumático, pero va disminuyendo a límites ya bastante preocupantes y es una de las causas de la pérdida de la vitalidad física, etc. A nivel de la hipófisis, y se denomina somatopausia, hay una disminución de la hormona de crecimiento, ¿no? Una disminución. ¿Y eso qué lleva? Que conforme avanza nuestra edad, empieza a haber una disminución de síntesis de proteínas, por eso
nuestro músculo no tiende a subir, ¿no? Los adultos mayores por lo general tienen una disminución de su masa muscular porque no sintetiza a la misma velocidad las proteínas. Eso lleva a que disminuya la masa corporal magra, nos estamos refiriendo a la masa libre de grasa. Y el tejido que vamos perdiendo en músculo, ¿quién lo ocupa? Porque usted puede decir, pero mi papá sigue la misma contextura. Usted me dice que está adelgazando, perdiendo peso, pero yo lo veo a mi papá robusto, lo veo con un peso como siempre ha tenido. Ya bueno, tendríamos que romper su ilusión y decirle que hay depósitos de tejido graso. Donde antes hubo músculo, ahora hay tejido graso. Hay una disminución también de la masa ósea, y no solo de la cantidad de hueso, sino de la calidad del hueso, de su densidad, que es lo más importante. Todos nos estamos abocando a que deba haber buena cantidad de hueso a nivel de nuestro organismo, pero nadie ve la matriz, la estructura, ¿no? Que es la densidad, que es la calidad del hueso. Producto del envejecimiento y de la disminución de esta hormona de crecimiento, nuestro sistema inmunológico también se ve mermado, ¿no? Y a esto se le llama inmunosenescencia, que es todo un tema bastante interesante porque es un reto para las vacunas en el adulto mayor, teniendo en cuenta que su capacidad de formación de anticuerpos se ve disminuida. Aspectos ya también importantes sobre el proceso de envejecimiento está la inflamación crónica, ¿no? Este proceso de envejecimiento asociado a inflamación crónica se observa mucho en los obesos y los que tienen sobrepeso. Es el mejor ejemplo, porque en ese estado de inflamación crónica hay mayor radicales libres, ¿no? Y al no consumir frutas o verduras no hay antioxidantes, por eso se habla de los antioxidantes. Cuando tú comes sano, lo que estás buscando es que esa vitamina C, la E, la B, se busquen o encuentren en el camino a estos radicales libres, que son los que están dañando a la célula, y la bloqueen, y la bloqueen. Hace 10 años más o menos hubo un estudio en una institución que se encarga de revisar cómo van los estudios a nivel del mundo de investigación sobre diversos temas, ¿no? Se llama Cochrane. Y en esta organización, lo que hicieron fueron, compararon en dos grupos. A uno le dieron alimentación saludable y al otro le dieron, aparte de su vida normal, le dieron suplementos de vitamina, artificialmente, ¿no? Le dieron vitamina. ¿Cuál era la premisa? De que se asumía que si yo le daba suplementos extras a estos pacientes, a través de vitaminas, tónicos, etcétera, lo que iba a conseguir era que ellos estuvieran mejor y que tuvieran menos radicales libres. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de los estudios que versaron sobre ese tema? Simplemente que no hubo ninguna diferencia. No hubo diferencia de mejora en los dos. O sea, los dos mejoraron, pero igualito. Por lo tanto, hasta este momento, pues por eso se cuestiona el uso de vitaminas adicionales para personas normales. Por ejemplo, muchos de ustedes podrán decirme, entonces, ¿yo tendría que usar suplementos vitamínicos? No, no. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que si lo haces vas a gastar más. ¿Por qué? Porque tendrías que usar lo natural. Como muchos usan la palabra, ¿no? ¿Qué vitamina necesitas? La vitamina O, la vitamina de la olla. Bueno, no tanto de la olla, en este caso estamos hablando de frutas y verduras. Ahí está tu suplemento. Ahí está la forma de obtener tu antioxidante de manera natural, para evitar esta inflamación crónica. Y por eso ahora otra vez recalamos nuevamente, porque es importante que controlemos nuestro peso. ¿Por qué? Porque este estado de inflamación crónica se asocia mucho a las enfermedades cardiovasculares y a las neurodegenerativas. Por eso, los que tenemos sobrepeso estamos muy expuestos a trombosis, a estenosis arteriales, a infartos cerebrales y cardiovasculares. Del punto de vista genético, sí, hay una predisposición. Por ejemplo, la diabetes tiene una carga hereditaria, la hipertensión también lo tiene, y va a influir en la velocidad con la que envejecemos. Y eso nos hace más propenso a determinadas enfermedades durante ese proceso. O también, del punto de vista positivo, la carga genética nos va a permitir tener mayor longevidad. En el Perú hay lugares donde hay muchos centenarios, ¿no? Gente de cercano o superior a 100 años. Y es un grupo, es una comunidad, entonces eso nos reafirma el hecho de que existe una predisposición genética.
Y los estilos de vida y factores ambientales, como habíamos mencionado, dentro de ellos siempre repetir, está la dieta, está el sedentarismo, está el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el estrés, tienen una influencia negativa sobre la salud del adulto mayor. Y eso no solo se pongan a reflexionar cuando tengas 60 años, este es el momento cuando tienes 30, cuando tienes 40. Corrígelo ahora y tu vejez va a ser saludable. Rápidamente, para darle un pincelazo de cómo cambios estructurales en el envejecimiento se traducen en el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, de parte del riñón, debemos entender, señores, de que conforme envejecemos, nuestra agua corporal disminuye. Nosotros somos 60% de agua, ¿no? El bebé es 70%, pero en el envejecimiento va disminuyendo nuestra agua corporal y eso nos hace más vulnerable a la deshidratación. Cuando nos deshidratamos, ya tenemos 70 años, no esperen que le dé sed, no le va a dar sed, lo que va a hacer es un trastorno de conciencia, va a empezar a desvariar, se va a desmayar, se va a desorientar y eso es porque se deshidrató. Luego, ¿qué hay más dentro de nuestra composición corporal? Disminución del tamaño de nuestros órganos, hay disminución por disminución de la síntesis de proteína y eso es reemplazado por grasa corporal. ¿Y eso qué nos lleva? De que dos cosas. Uno, no manejamos bien la deshidratación, por eso el adulto mayor le da diarrea y termina en emergencia. Y luego, eso hay que tomar en cuenta para la medicación, ¿no? Si yo sé que es un medicamento que se disuelve en grasa, en un adulto mayor debo entender que tiene más grasa, entonces va a entrar más medicamento. Debo graduar la dosis, porque si no lo puede intoxicar al adulto mayor. Y a su vez, si este adulto mayor va a tomar un medicamento que se disuelve en agua, debo tener presente de que ya él ya no tiene el agua corporal como antes, entonces el medicamento no va a llegar en la cantidad que yo la necesito. Entonces ahí tengo que ajustar la dosis. Del punto de vista de la piel, ya habíamos quedado, no hay recambio de células, entonces se va a atrofiar y eso va a generar manchas, va a generar, por ejemplo, le agarras la muñeca a tu mamá para levantarla y de pronto al día siguiente ya está morado. Eso es un despegamiento de la epidermis sobre la dermis, pierde coloración, la piel, hay atrofia, ya no suda, no hay vellos, disminuyen las glándulas sebáceas, etcétera, y eso va a llevar a fragilidad capilar, que es el que aparezcan los moretones, a las arrugas. Cuando el paciente está postrado, se vuelve más susceptible a las escaras, a las úlceras de decúbito. Del punto de vista cardiovascular, el corazón sufre una merma. Primero habíamos quedado que ya no, las células dañadas ya no son reemplazadas. Y si no son reemplazadas, el corazón ya no se contrae adecuadamente. Si no se contrae adecuadamente, no se va a llenar de sangre al ritmo que necesitamos. Y si ya no tiene la cantidad de sangre que necesitamos, lo que va a expulsar para que el organismo se pueda nutrir va a ser menos. Por eso nos cansamos. Por eso el adulto mayor no tolera el ejercicio. Aparte de que hay rigidez de arterias, hay descenso de la cantidad de sangre que emite, etcétera. Todo eso va a llevar a una pérdida de la capacidad funcional del adulto mayor. Del punto de vista respiratorio, lo mismo. El pulmón pierde la elasticidad. Ya no tiene esa capacidad de contraerse y de expandirse. Por lo tanto, no ingresa la cantidad de aire que requiere en ese momento. De repente, al correr, al caminar o en una situación emocional, ya no lo va a poder hacer. Entonces, al no poder ventilar adecuadamente, empieza a haber consecuencias de intolerancia al ejercicio. Y lo otro que hay que tomar en cuenta en el aparato respiratorio es que el adulto mayor pierde la fuerza de su tos y por lo tanto tiene mayor tendencia a acumular moco. Y eso hay que tener presente porque mayor moco acumulado, mayor riesgo de hacer neumonía. Del punto de vista gastrointestinal, podemos enumerar algunas cosas. Por ejemplo, la pérdida dentaria, ¿no? A nivel de esófago, la dificultad que tiene el adulto mayor para que el alimento pase hacia el estómago, por eso es que muchos ya no pueden digerir porque te dicen no puedo pasar, ¿no? Y hay que cambiar la consistencia, la dieta. En el estómago y en el intestino hay disminución de secreción de ácidos y enzimas, por eso es que cuando come el adulto mayor se distiende y dice estoy lleno, no tengo hambre, y la familia al no interrogarlo adecuadamente considera que para el apetito hay que comprarle una vitamina. Y no es eso, sino lo que hay que hacer ahí es fragmentar.
la alimentación en 5 tomas, o sea, lo mismo que consumía durante el día, ahora dividirlo en 5 tomas, tal vez 250, 300 centímetros cúbicos en la mañana, en el almuerzo y en la cena, y a las 10 y a las 4 su complemento, para no ir mermando la disminución de su, de su alimentación. A nivel de colon y recto, recordar que hay una disminución del movimiento, es decir, tienen más tendencia al estreñimiento. Por eso es muy importante que exista fibra. No se vayan a los jugos, hay que ir hacia las ensaladas para que pueda tener fibra y eso mantenga el movimiento del colon. Estos cambios, ¿qué nos van a llevar? Al reflujo, a la dificultad para deglutir, nos van a llevar al hecho del estreñimiento, nos va a llevar a la incontinencia. Miren, con estos cambios, ¿cómo puede terminar el adulto mayor en no poder controlar su esfínter a nivel del recto? Y obviamente al final el adulto mayor siempre se va a quejar de la sensación de llenura. Y eso, si no lo interpretamos adecuadamente, nos va a llevar a un hecho ineludible que va a ser la desnutrición. En el sistema nervioso, obviamente, nuestra neurona no solo la perdemos, sino también hay una disminución a nivel de la nutrición, es decir, baja el flujo sanguíneo cerebral. Las neuronas sobrevivientes pierden velocidad de transmisión y conducción de estímulos, y eso se va a traducir en alteraciones intelectuales, la lentitud de respuesta al diálogo, ¿no? Nos demora dar una respuesta, y más aún, del punto de vista motor, del punto de vista de los movimientos, nuestras respuestas también son lentas. Por eso es que entre lo que procesamos al bajar una escalera y lo traducimos en una acción, puede pasar un minuto, ¿no? Puede pasar un minuto y eso debemos tolerar. O sea, el adulto mayor debe entender que ese es su nuevo basal y debe dejar de compararse como cuando era joven. Luego, ¿qué más tenemos a nivel del sistema nervioso central? Es la pérdida de control de la temperatura. Y eso, no vayan a pensar que como el adulto mayor cree, tengo frío, me falta calcio. No, ese es un proceso del envejecimiento. Finalmente, a nivel de nuestros sensores, nosotros tenemos pues ya en general una disminución de nuestra agudeza visual y auditiva. Algunos de ellos se pueden corregir con el uso, por ejemplo, de lentes. Hay otros que no. Por ejemplo, la degeneración macular es una circunstancia irreversible, al igual que la hipoacusia mixta, ¿no? Que ya trae muchos problemas de entorno y relación con su familia. Con respecto al gusto y el olfato, nos va a llevar pues a problemas de la alimentación, porque no va a sentir los sabores, va a tener la necesidad de incrementar la sal y el dulce. Del punto de vista del aparato locomotor, hay acortamiento de la estatura, porque la columna se va encorvando, va perdiendo espacios a través de los discos, hay estrechamientos, en algunos casos más severos hay aplastamiento de la vértebra, y eso nos va a llevar pues a problemas de limitación para su deambulación. Y como no va a caminar porque le duele, porque no lo puede hacer, va a haber una pérdida de fuerza muscular y masa muscular, lo cual va a mermar su capacidad, la eficiencia de movimiento de ese músculo. Todos estos cambios ocurren en nuestro proceso de envejecimiento. ¿Qué tan intenso, qué tan significativo pueden ser estos cambios? Depende de nosotros, de nuestro cuidado que tengamos desde este momento. Y creo que con esto, ustedes que son personas inteligentes, ya no habrá que repetirles, ya entienden ahora que los responsables del autocuidado son cada uno de ustedes. Y que cómo lleguen es responsabilidad de cada uno de nosotros. Bien, les agradezco su tiempo, lamento estos temas de conexión, haberles ocupado más allá del tiempo permitido, infinitamente agradecido por la oportunidad que me han brindado, y bueno, a su disposición, si consideran a bien en algún otro momento poder
estar juntos nuevamente.